Mikael o Michael es una película de Bollywood, cine malayo del sur de la India, de acción y crimen, protagonizada por Nivin Pauly como Michael. Comencemos. Empezamos viendo un hombre que va en un vehículo con su familia y es vigilado por otro. Este dispara a una llanta y el vehículo de la familia se vuelca, haciendo que en el accidente toda la familia pierda la vida. Al día siguiente, los inspectores a mando de un inspector llamado Srinivasan van a la escena y empiezan la investigación. Se dan cuenta que este señor se dedicaba a transportar oro de manera ilegal de un estado a otro. Este trabajaba para un señor llamado Adat George. La maleta de oro que llevaba fue robada por el asesino. Srinivasan va a donde está el señor George. Este interrumpe su juego de fútbol, lo toma preso, pero en la comisaría otro superior le dice que él debe estar libre y dejan ir al señor George. Srinivasan, quien fue trasladado desde Tamil Nadu, se enoja por esto. George lo amenaza antes de irse. Esa noche, en la casa, el hijo de George, llamado Gerard, dice que él quiere ser policía. El padre se siente decepcionado. Al día siguiente, en la cancha de fútbol, aparecen colgados Srinivasan y dos de sus compañeros, sin vida. Luego vemos en un despacho al cuarto agente, compañero del equipo de Srinivasan. Está hablando con otro inspector llamado Esa y le cuenta todo lo sucedido y el poder que tiene George, pero Esa se sonríe. En la bodega de trabajo del señor George, llevan a uno de sus trabajadores golpeado, pues robó un poco de oro, esto para poder pagar la boda de su hermana. George le corta la mano y pone unas pastillas tóxicas en la herida que contaminan su sangre y posteriormente le quitan la vida. Más tarde, el secuaz, mano derecha del señor George, sale de la bodega y se sube a su vehículo. Lo enciende y arranca, pero vemos al señor George amarrado con un nylon en el cuello que está atado al carro del secuaz, y cuando este arranca el carro, el señor George es decapitado por el nylon. El secuaz se da cuenta y frena, pero en esto un hombre misterioso llega y le corta también el cuello al secuaz, dejándolo sin vida. Al día siguiente, el inspector Esa y su compañero Isaac hacen el levantamiento de evidencias de la escena. Encuentran la cuchilla con la que cortaron el cuello del secuaz. Esa va al negocio que distribuye este tipo de herramientas a investigar. El vendedor dice que él solo vende ese tipo de instrumentos a hospitales y pide los nombres de los médicos. El señor es amenazado. Este solo dice que lo vendió a un médico que tenía una cadena con el dije del arcángel San Miguel. En otro sitio vemos a un grupo de hombres reunidos. Se trata de un líder rival del señor George llamado William. Está con sus dos hijos, Abraham y Francis. El hermano de George está reclamando porque piensan que ellos están involucrados en el fallecimiento de su hermano George, pero le aseguran que no tienen nada que ver. Marco, como se llama el hermano menor de George, se va a su auto, pero antes de marcharse del lugar le quita la vida a Abraham. El señor William ve esto y se molesta y se asusta a la vez. Marco también lo ve, pero no hace nada más y se va. En el velorio de Abraham llega el inspector Esa a investigar, pero William se niega a hablar del tema. Esa misma noche, los inspectores vigilan a uno de los trabajadores de George, quien a su vez vigila a Francis, pero de un momento a otro aparece un misterioso hombre, quien rápidamente le corta el cuello al trabajador de George. El hombre misterioso desaparece rápido. Los inspectores llevan al hombre al hospital y le insisten que diga quién era el hombre misterioso, pero este se niega. Una vez en el hospital llega un médico y aquí hay una escena tipo Final Fantasy del arcángel Mikael o San Miguel en español. Luego, en otra temporalidad, meses antes de lo sucedido anteriormente, vemos a una niña llamada Jennifer en un torneo de lucha. Su hermano mayor y el entrenador la acompañan. Jennifer gana la pelea. Su hermano se llama Michael. Él la lleva a su casa. Aquí la madre le pide que pase, pero Mike mira al esposo de su madre y se niega a entrar a la casa y se va. La madre se siente triste. Michael va a trabajar al hospital. Allí los familiares de los pacientes son un poco imprudentes. El jefe del hospital le dice a Michael que debe prescribir lo que sea necesario a los pacientes para no tener problemas. Luego, en un colegio, vemos a unos niños en clase de educación física. Vemos al hijo de George, es decir, a Gerard, y nos damos cuenta que es compañero de clases de Jenny, la hermana de Michael.
Ese día llega otro niño con el padre a reclamar por el comportamiento de Gerard, pues rompió deliberadamente el brazo del niño. Adicional, Jenny le dice al maestro que Gerard también se comporta indebidamente con algunas compañeras y busca pelea. El maestro abofetea a Gerard. Otro día Jenny visita a su hermano en el hospital. Aquí se da cuenta que una de las médicos compañeras de Michael lo pretende, aunque Michael no le corresponde, pues dice amar a otra. Ese mismo día van al cumpleaños de esa otra mujer. Michael siente que es buen momento para pedirle compromiso, pero la chica lo regaña y le dice que ella ya está comprometida y que no la haga quedar mal. Michael se siente muy triste, pero Jenny se alegra, pues la chica nunca le cayó bien. También le da a entender que no debe tomarse las cosas tan a pecho. Mientras hablan, Jenny también le pregunta cómo murió su padre. Michael recuerda que fue una vez conduciendo en la carretera. Michael era un niño y le dijo a su padre que lo dejara conducir, pero en una intercepción otro vehículo los embistió y hubo un accidente. Desafortunadamente el señor perdió la vida, aunque Michael quedó casi intacto. La madre, con Jenny de bebé en brazos, dio a entender que fue culpa de Michael. El niño escuchó esto y desde ese día quiso alejarse de su casa, por eso decidió nunca más entrar. La señora encontró al señor Anthony y se casaron, y él ha sido como un padre para Jenny. Aunque la madre se arrepiente de haber dicho que fue culpa de Michael, pues era solo un niño, y la imprudencia fue del padre. Luego vemos al inspector Isaac hablando con su esposa del caso del hombre misterioso que les quitó la vida al señor George y a los otros. La esposa le dice que debe ser más detallista y revisar el teléfono de su jefe y ver quién es el tal informante, y ahí hallará la respuesta. Isaac así lo hace y llega donde está el inspector jefe Esa y le revela que ya sabe todo, que su informante es el mismo culpable y que sabe que es el doctor Michael, quien en la noche que atacaron al secuaz de George fue uno de los médicos que lo atendió, y ese mismo día ese señor perdió la vida. Esa lo felicita, dice que ese tipo de conjeturas son propias de la mente de una mujer, pues son las que mejor siguen las pistas. Isaac le dice que será arrestado y que ya envió un grupo de policías a arrestar a Michael. Esa le pide a Isaac que detenga ese operativo y él le revelará toda la historia. Isaac llama a los policías y dice que cancelen la misión. Esa empieza a contar la historia. Nos transportan al colegio de los niños. Vemos que ese día Gerard empuja a Jenny y luego de esto se pelean. Todos los demás niños hacen barra y cuentan como en una lucha. Al final es Jenny quien le gana a Gerard, ya que es luchadora profesional. Gerard se siente muy humillado por esto, pues todos se burlan de él. En casa la abuela lo ve extraño y le pregunta qué le pasa, pero el niño no dice nada. Así pasan los días hasta que el niño, un día en clase, mira con ojos llorosos a Jenny. Luego sale del salón y va a la terraza y se lanza. Cuando cae pierde la vida por el golpe en la cabeza. Jenny se siente culpable y llora en su casa. El señor George, padre de Gerard, llega a verla y le dice que no esté triste, que lo que debe hacer es igual que su hijo, tirarse de la terraza. Los días pasan, Jenny vuelve a la escuela, pero el señor George siempre la está vigilando y ella lo ve, por lo que le dice a sus padres y estos denuncian el hecho a la policía. Un policía va a la casa y escucha a los padres, luego a solas habla con Jenny. El policía es corrupto y le dice a Jenny lo mismo, que lo mejor que puede hacer es tirarse de la terraza como lo hizo Gerard. Jenny no le dice nada de esto a sus padres ni a su hermano. Michael la lleva al colegio, pero la ve muy extraña, apagada, por lo que se queda cerca. Jenny ese día decide ir a la terraza a tirarse, pero Michael la ve y la salva. Luego vemos al señor George hablar con su madre. Le dice que extraña a su hijo Gerard y que le han quitado todo, y llora de frustración. Jenny le cuenta todo a su hermano y este empieza a cuidar de ella. Otro día salen con su madre y hermana. La madre le pide que por favor la perdone por haberle herido en el pasado y que lo ama, que quiere verlo de nuevo en casa para la Navidad. En el camino otro vehículo se les atraviesa. Ven que es el señor George, pero luego los deja seguir. La señora se queda en el centro comercial y Michael continúa con Jenny. Más tarde, Michael llega a su turno en el hospital. Estando allí, llega de urgencias llena de sangre una mujer, pues fue arrollada por un vehículo. Michael se acerca y se da cuenta que es su mamá y recuerda que le pidió que volviera a casa y él no le respondió nada. La señora, por la gravedad de su estado, pierde la vida. Michael se siente muy mal. Como honor a su madre, vuelve a casa a vivir con su padrastro y con Jenny. Jenny y el señor Anthony también se sienten muy tristes. Llega la Navidad, el señor George
sigue acechando a la familia. Un día, de paseo de un grupo de papás noeles, uno de ellos se queda frente a Michael y empieza a actuar extraño, por lo que Michael lo golpea y luego se da cuenta que es su padrastro Anthony y está atado de pies y manos y su boca tapada. A lo lejos ve a George. Por esto Michael decide denunciar, pero es atendido por el mismo policía corrupto, quien lo golpea y le dice que quien manda es el señor George. Por esto Michael se siente decepcionado y quiere hacerle una advertencia a George y prende en llamas el vehículo del señor cuando éste estaba de visita con un consejero. El señor George ve su auto y suelta una sonrisa sádica. Esa misma noche, George envía a sus hombres a acabar con Michael. Estos le dan una golpiza al médico y lo dejan sobre las vías del tren. Aunque Michael está muy malherido, logra pararse y retirarse del carril, salvando su vida. Al día siguiente le toma la declaración de lo sucedido y el policía lo registra como un simple accidente. Luego de esto es que sucedió los decesos del señor George y su ayudante más fiel a manos de Michael. Esa descubrió que se trataba de Michael, pero al ir a su casa a interrogar a la hermana y al padrastro se dio cuenta que no era una mala persona, y esa ya lo conocía. Además cree en la justicia, venga de donde venga. Por otro lado, el policía corrupto informa a Marco que el doctor Michael fue quien le quitó la vida a su hermano mayor George. Este decide tomar su venganza. El día que esa interrogaba a la familia, Jenny llamó a su hermano para informarle y este le responde, pero estaba peleando con otros sujetos que fueron a liquidarlo. Isaac entiende por qué esa encubre a Michael, además de que le cuenta su historia personal. El inspector Esa tenía un hermano menor, este estudiaba medicina, pero era molestado por un grupo de su carrera, quienes un día lo sedaron y llevaron al cuarto de cadáveres poniéndolo desnudo sobre el cadáver de una mujer, para simular que estaba con ella. La escena la vio un trabajador y denunció al joven, aunque este dijo que no sabía qué pasó. Su hermano Esa, quien ya era policía, intercedió por su hermano, alegando que era un buen muchacho y que estaba seguro que eso fue planeado. Pero el joven recibió muchas críticas y hostigamiento, además del estrés, porque ya iba a terminar su carrera. Todo esto lo llevó a quitarse la vida, lo cual enojó mucho a Esa. Michael estudiaba en ese mismo colegio de medicina, pero semestres inferiores que el hermano de Esa, por eso sabía quién era Michael, ya que los mismos que molestaban a su hermano molestaban a otros estudiantes, entre esos a Michael, a quien golpearon una vez en uno de los salones de clase. Michael denunció a la policía, y el que tomó la declaración fue Esa. Este le dijo que la policía tiene prohibido ingresar a los campus universitarios. Por esto le sugirió tomar justicia de su mano y hacerlo frente a los demás estudiantes para ganar respeto. Michael así lo hizo. Volvió al campus y golpeó a los tipos que lo golpearon frente a todos. Luego volvemos a ver a Marco, el hermano menor de George, en su habitación. Aquí llega Francis a quitarle la vida, en venganza de su hermano Abraham. Pero Marco es muy ágil y se defiende, pero no le hace nada a Francis, pues ya se dio cuenta de su error. Ahora sabe que lo de su hermano George fue obra del doctor Michael. Marco va al hospital a buscar al doctor y hay una mesa de formularios para donación de órganos. Marco toma una hoja de formularios de donantes y la llena. Le pregunta a la compañera de Michael por él, pero ella dice que no sabe. Este se molesta y se va. Luego lo vemos en la casa de Anthony. Marco intimida al señor y se va. Por otro lado, el señor William se deshace del policía que los tiene custodiados. William y su hijo Francis escapan. Van directo a la casa de Anthony. A su vez, Isaac va en camino con Michael a ver a Anthony y a Jenny, pero cuando se van a reunir, un auto pasa y raptan a Jenny. Siguen al auto, pero está vacío. Al día siguiente, Michael es contactado por William y Francis. Lo citan en una bodega. Ahí tienen a la niña Rhea. Le dice que si la quiere de vuelta, debe acabar con Marco, el hermano de George. Y Michael va por él, pero se arrepiente y vuelve por su hermana. Pelea con Francis y toma a William. Luego Isaac y Esa lo arrestan. En la noche Michael intercepta al policía corrupto. Pelean. Michael le rompe una pierna y un brazo y lo sienta en una silla de ruedas. Al día siguiente en el hospital le toman la declaración al policía corrupto y este solo dice que lo golpearon unos desconocidos. Luego le dice al jefe del hospital que fue Michael y que debe tener cuidado con él porque es una persona peligrosa. El jefe se asusta y empieza a tratar con más cuidado a Michael.
En el hospital también está Jenny. Ahí llega Marco y pregunta por el doctor. Como no le dicen, Marco se va y en la salida ve a Michael de frente. Pero en esto llegan los inspectores y esposan a Marco y lo llevan a la comisaría. En la estación de policía dejan a Marco en la misma celda de Francis y William. El inspector les dice que se pueden quitar la vida si quieren y hará como si nada hubiese pasado y los deja encerrados. Aunque los tres sienten miedo de que suceda algo, pasan la noche y nada ocurre. El inspector lo saca al día siguiente y Marco es dejado en libertad por el juez, solo con una fianza, pues no hay pruebas de nada contra él. Ethan también le confiesa a Isaac que él tomó la justicia por mano propia cuando su hermano se quitó la vida, pues este le confesó quiénes eran los compañeros que lo molestaban y un día los siguió en el auto y los hizo accidentar. Se aseguró de que todos perdieran la vida en el siniestro y quedó en el informe como un accidente de tránsito. Pasan los días, Marco está con su madre. La madre incentiva también a su hijo a tomar venganza por George y Gerard. Marco va y toma rea a Jenny y la pone en la terraza de un edificio. Luego hace que llame a Michael. Este llega y se enfrentan. Marco es bueno peleando, pero Michael también se defiende. Al final el doctor saca un bisturí quirúrgico y le hace varios cortes en el cuerpo a Marco. Este pierde sangre y se desmaya. Lo llevan rápido al hospital y pierde la vida, aunque como firmó la hoja de donación de órganos, le sacan todo, pues los cortes que Michael le hizo eran mortales, aunque cuidando que no se malograran los órganos, dándole tiempo de llegar al hospital. Al final salen del hospital Jenny y Michael sintiéndose liberados. La película es entretenida. La madre de George y Marco era como un demonio. ¿Qué clase de madre le exige a su hijo parte de un negocio mal habido y además los incentiva a ser vengativos y déspotas? Esa señora estaba condenada a acabar con su propia familia. Y hay cosas que me llamaron la atención. Primero, la mesa de la casa de George. Nunca en mi vida vi una mesa así, de excéntrica. Es la parte superior de un árbol con un cristal. No es fea ni bonita la mesa, pero es muy original, bastante curiosa. Segundo, la ciudad, por lo que se ve es una región muy llana, tiene muy bonitos paisajes y se ve organizada. Y la tercera cosa es que en esta película hay un padrastro, algo que casi no se ve en las películas de India. Los nombres son tipo occidental porque son nombres de la Biblia. Significa que son personas cristianas, católicas o de religiones hermanas. En esta parte del país hay concentración grande de gente cristiana y musulmana, e hindúes también. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.